La investigación en física de partículas ayuda no solo a entender lo más pequeño, el átomo y las partículas subatómicas, sino que también nos sirve para entender lo más grande, el universo y cómo se formó. En esta disciplina científica tan compleja existen dos tipos de investigadores, los físicos teóricos y los físicos experimentales. Los teóricos formulan una teoría y tienen que esperar a que los experimentales validen si es cierta o no. Imagino que habrá teorías de los físicos teóricos que se quedarán en el cajón sin que ningún físico experimental se interese por ellas. Me estoy acordando del griego Eratóstenes, que en el siglo III a.C. defendió que la Tierra era esférica y hasta calculó su diámetro y su circunferencia con una increíble precisión, observando la sombra del Sol a mediodía entre Siena y Alejandría, dos lugares del antiguo Egipto separados por 800 kilómetros. Se podría decir que Eratóstenes era un teórico y el experimental fue Juan Sebastián Elcano, que 8 siglos más tarde circunnavegó el planeta demostrando que sí, que la Tierra era redonda. Eso sí, un pelín tarde para que Eratóstenes lo viera. La espera no fue tan larga para Peter Higgs, el padre de la teoría del bosón de Higgs, pero un poco más y no le da tiempo a ver en vida la validación experimental de su teoría. En 1964, cuando tenía 35 años, Higgs publicó su teoría, pero no fue validada por físicos experimentalistas hasta el año 2012, cuando tenía 83 años. Esto fue tan relevante para la física que Peter Higgs solo tardó un año en recibir el premio Nobel. Quizás el comité de los Nobel se dio prisa en darle el premio por su edad, ya que los premios Nobel solo se dan en vida, aunque Peter Higgs no tenía ninguna prisa por morirse, ya que falleció este mismo año, el 8 de abril del 2024, a los 94 años. El premio Nobel lo compartió con François Englert, que también en 1964 publicó teorías que apoyaban la existencia del bosón de Higgs. Y también lo debería haber recibido un tercer físico teórico, Robert Broad, pero este murió en el 2011 a los 82 años y se quedó sin premio Nobel y sin ver cómo en el 2012 el acelerador de partículas europeo, CERN, validaba la existencia del bosón de Higgs. La vida misma, ese ente que a veces arbitra sin mucho criterio el partido de nuestra existencia, generosa con unos y cabrona con otros. La asturiana Rebeca González Suárez, que ahora trabaja en Suecia, donde conversé con ella, es una de las científicas que firma ese histórico artículo del año 2012 donde se resuelve uno de los grandes misterios de la física del último siglo, la existencia del bosón de Higgs. Al modelo estándar que explicaba la estructura de la materia no le salían las cuentas. Faltaba una partícula que al ser desconocida fue cuestión de fe durante muchos años. Por eso la llamaban la partícula de Dios. Dios aparece donde la ciencia no llega, pero con el paso del tiempo la ciencia lo va arrinconando. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Rebeca, los que trabajamos en ciencia a veces tenemos la suerte de estar en un campo en el que parece que no está pasando nada muy relevante, pero nos pasa que a veces pasa algo muy relevante, excepcionalmente relevante, y nos pilla justo ahí en la pomada y en un momento de madurez en el cual tú puedes entender y aprovechar esa oportunidad. A ti eso te pasó en el 2012 con el bosón de Higgs, posiblemente el descubrimiento del siglo en física de partículas, y a ti te pilló en un momento de madurez científica perfecto porque tú, de hecho, hiciste la tesis sobre esto, ¿no? Cuéntame cómo fue el convivir con este momento del descubrimiento del bosón de Higgs y en el cual
tú en cierto modo has colaborado a entenderlo todo mucho mejor, ¿no? Pues la verdad es que no sé yo la madurez que tendría en el 2012, ya sí, pero cuando yo empecé la tesis en el año pues 2005-2006 en la Universidad de Oviedo, yo no era muy consciente de la importancia que podía tener el tema, porque nosotros estábamos a punto de empezar el HC. Es verdad que el Higgs era una de las cosas que estábamos buscando, pero yo en aquel momento no creo que me diera cuenta de la relevancia que tenía. Luego te la das cuenta claramente en 2012 muchísimo, ¿verdad? Porque el descubrimiento del Higgs efectivamente es el descubrimiento de este siglo de la física de partículas. Es la partícula que más tiempo nos ha llevado a descubrir y es además una partícula muy especial porque es muy diferente. Entonces, lo que es la experiencia de ver el HC empezar, de ver todo cómo se hacía el commissioning de datos, cómo empezaban a funcionar todos los análisis de las cosas que ya conocíamos y cómo empezábamos a buscar el Higgs, es una cosa que es difícil repetirla ahora mismo. O sea, a lo mejor en algún momento, en alguna década futura sí que van a poder, pero los estudiantes que empiezan hoy en día es mucho más difícil. Y es una experiencia que yo creo que te deja... que es imposible que no te guste la física de partículas después, y es imposible que no te quieras quedar. Yo empecé a hacer el doctorado sin saber muy bien lo que quería hacer con mi vida, fue porque un profesor me lo dijo, que hiciera el doctorado con él, no tenía ni idea de lo que era hacer el doctorado, y al principio, antes de ir al CERN, yo no sabía mucho de qué iba la cosa. Pero al soltarme allí dentro, una vez que llegué al CERN, con todo aquel ambiente, todo aquel grupo de gente internacional, las búsquedas y tal, pues ya me enganchó completamente para el resto de mi vida. Porque la teoría de Peter Higgs fue en 1964 y no se probó experimentalmente hasta el 2012. Uh-huh. Entonces, tú empezaste la tesis buscando una cosa que no sabíais si la ibais a encontrar o no. ¿Cómo de optimistas erais en ese momento para encontrarlo? ¿O pensabas que a lo mejor ibais a tardar 30 años más o que quizás no la ibas a encontrar? Porque si la teoría está desde el 1964... y el acelerador de partículas, ¿cuántos años llevaba ya funcionando? Unos añitos. Nosotros teníamos física de acelerador de partículas, existía desde hacía pues mucho tiempo, ¿no? O sea, pero el acelerador nuestro empezó técnicamente en 2008, pero en realidad a finales de 2009 y empezamos a tomar datos en 2010. Vale, o sea que en realidad sí que fue un poco de la mano del avance tecnológico de este acelerador de partículas del CERN, que tenemos que decir que es el más largo del mundo y el más potente del mundo, ¿no? Y que está en la frontera entre Suiza y Francia, ¿no? Entonces, ¿cómo de optimistas erais en ese momento? Pues es una muy buena pregunta, que además mucha gente no te las pregunta ya en estos momentos. Pues el tema está en que en 2008, 2009, cuando estábamos empezando, obviamente se había buscado el Higgs en todos los colisionadores desde antes de que, o sea, desde justo cuando salió el paper, básicamente, hasta este momento, ¿no? Y no se había encontrado en esos colisionadores por muchas razones. Pues porque, para empezar, la masa del bosón de Higgs no se sabía, podía ser de 0 a más o menos 200 GeV, en realidad podía ser incluso más, pero para que tuviera más sentido hasta 200. Entonces tú vas subiendo escalas de masa, necesitas colisionadores con más y más energía. Entonces es cierto que no había aceleradores tan energéticos como los nuestros al momento. Hasta ese punto, justo antes de empezar el HC, teníamos una ventana donde el Higgs podía estar, que es la ventana más pequeña que tuvo ningún acelerador hasta el momento, básicamente. Que era entre 114, que era donde había llegado el anterior, y 200 más o menos, que es el límite donde pensábamos que era lo más razonable, ¿no? Entonces, de aquella, cuando empezamos el HC, se sabía que en esa escala de física era posible que pasara algo, pero algo no tenía por qué ser el Higgs, podía ser cualquier otra cosa. Y de hecho, cuando empezábamos, había muchos grupos que habían apostado por la supersimetría, por SUSY, y había mucha gente diciendo no va a haber Higgs porque ya no queda nada de espacio de masa para buscar, va a tener que ser otra historia, vamos a tener que pensar otra cosa diferente, y mucha gente nos decía que no iba a haber. Yo, como experimentalista, a mí no me gusta creerme las teorías que busco porque no me parece que sea apropiado, pero entonces si te crees que vas a ver algo, seguro que lo ves. Entonces yo no me creo nada, mi idea es en plan, voy a buscar esto y voy a probar que este teórico no tiene razón. Entonces es como lo hacemos, y yo creo que es la mejor manera de hacerlo, porque si te enamoras de una teoría es un peligro bastante grande, no puedes tener bias. Entonces yo personalmente no pensaba que a lo mejor no lo encontrábamos, tampoco tenía una gran... O sea, no estaba yo en casa pensando, ¡ay, quiero ver el Higgs! ¿no? Era en plan, vamos a buscarlo y a ver lo que sale. Y al final, bueno, pues obviamente salió, pero había mucha gente que decía que no iba a haber Higgs. Esto es muy interesante porque, de hecho, hay una frase de Sidney Brenner, que fue también otro premio Nobel, que dice que el avance de la ciencia
no depende tanto de las buenas ideas como de las buenas herramientas. Sí, efectivamente. Y me imagino haciendo una analogía, ¿no?, con tener un microscopio de una resolución X, que hasta que no llegue a esa resolución es imposible que veas algo, ¿no? Entonces, Es exactamente así es. Porque en física de partículas la tecnología y la teoría, digamos, van en plan, a veces va uno más adelantado que el otro, ¿no? Entonces, al principio de los tiempos, pues las primeras partículas las ves en rayos cósmicos, las ves en experimentos muy sencillos, en plan de mesa, ¿no? En plan ver el electrón, pues no tiene mucha complicación. Y luego empiezas a tener tecnología diferente, ¿no? Usas la idea de, vale, quiero saber cómo es el núcleo atómico. Entonces le tiro cosas y veo qué pasa en el otro lado. O sea, es una aproximación un poco cutre, pero es como en realidad funcionan las colisiones de partículas, ¿no? Y de repente empiezas a tener aceleradores de partículas que son mejores y mejores, y que alcanzan más y más energía. Y puedes acelerar partículas que son más pesadas, partículas que tienen composición. Y entonces, como estás en un régimen normalmente relativista, cuando tienes una energía alta, toda la energía que tú estás poniendo se transforma en masa que puedes obtener en colisión. Es E igual a mc². Entonces, básicamente, cuanto más energía, partículas más masivas pueden aparecer. Nosotros, todo lo que está aquí, estamos hechos de 3 partículas fundamentales, que son los quarks U y D, que forman protones y neutrones, y el electrón, y ya está. Y esas son de las partículas más ligeras que tenemos, que existen. Todas las partículas siguientes que fueron apareciendo son todas más pesadas. Bueno, con ciertas excepciones, como por ejemplo los neutrinos, pero sí es otra historia que es para... Vale, y esto, digamos, enlaza con el modelo estándar actual. Exacto. En el cual tenemos 17 partículas, y estas 17 partículas, que dices tú que son más pesadas de las comunes, aparecen solo cuando colisionan. Exacto. Porque la idea está en que en el Big Bang, al principio de todo, hubo muchas más partículas que se fueron generando. Pero las partículas más pesadas pueden decaer en partículas más ligeras. Luego ya las ligeras es otra historia. Pero cuando tú eres una partícula que tienes mucha masa, entonces todas las partículas que son más ligeras que tú, si tienes una manera de hacer un acoplamiento con ellas, te puedes decaer hacia ellas. Entonces, todas las partículas buscan estabilidad y la buscan decayendo en el siguiente estado de masa más baja. Entonces, al principio de los tiempos sí que estaban todas esas partículas, pero ahora para poder verlas tenemos que usar experimentos. Es básicamente cómo funciona. Y entonces el Higgs es una partícula que tiende a ser un poco pesada, o sea, no es la más pesada de todas, es la segunda más pesada, o sea, es bastante heavy. Y por eso fue difícil de encontrar, porque para llegar hasta allí y poder producirla, pues necesitábamos la tecnología. Se da la paradoja de que los que estudiáis lo más pequeño lo utilizáis para entender lo más grande, que es el universo. Y luego eso también se retroalimenta, ¿no? Porque la gente que estudia los astrofísicos os dan también pistas para estudiar vosotros lo más pequeño. Tú, cuando te pones a estudiar lo más pequeño, ¿extrapolas siempre a lo más grande, o eso ya gente con tus datos utiliza eso para interpretar o para pensar qué pasó en el Big Bang, que se supone que fue una colisión de partículas que dio lugar a todas esas masas del universo, ¿no? Pues sí, hay conexión directa entre la física de partículas de colisionadores y la cosmología. Yo por ejemplo, es muy específico lo que hago. Yo hago análisis de datos de colisión para probar diferentes modelos o lo que sea. Entonces yo no hago luego la extrapolación de lo que pasa en colliders con lo que pasa a nivel cosmología. Pero la idea importante es tener el hilo entre las dos versiones. Yo doy clase de un par de cursos y uno de ellos es física moderna, ¿no? Y entonces les empiezo a contar pues lo que es la física de partículas, y los estudiantes la primera vez que ven física moderna, ¿no? Que está siempre dado mecánica y cosas así, pero no cosas cuánticas. Entonces tú les explicas, vale, tenemos que ir a lo más pequeño, y es importante porque para entender el universo lo tienes que entender en la escala grande y en la pequeña. Siempre les pongo legos diferentes, ¿no? En plan, les pongo un lego, pues yo qué sé, un lego de un cocodrilo. Y les digo, bueno, pues el universo es este cocodrilo de lego, pues tú necesitas a los astrofísicos que te digan cómo es de grande, qué temperatura tiene, si está a punto de explotar, si está creciendo, ese tipo de cosas, ¿no? Qué tipo de cocodrilo es. Pero luego necesitas a los de partículas que te digan, bueno, pues tiene 18 piezas, estas piezas son verdes, estas amarillas y van de esta forma. Y si no tienes las dos versiones, pues te estás perdiendo lo que estás haciendo, porque yo si solamente junto piezas no sé que eso es un cocodrilo. Pero si yo sé que eso es un cocodrilo, pero no sé cómo lo monto, pues tampoco lo entiendo. Y eso más o menos es la manera que les introduzco un poquitín la situación. Sí, muy buen símil. Porque, bueno, me has dicho que das clase y, bueno, vamos a aprovechar para decir que estamos en Uppsala, en Suecia, que es una ciudad 1 hora al norte de Estocolmo. Y tú das clase aquí en la universidad, aparte de hacer investigación, y estás en el departamento, he visto que es de física y astrofísica. O sea que en el departamento ya estáis
Estamos todos juntos, sí. Y hacéis seminarios conjuntos. A menos de lo que nos gustaría, porque al final la universidad, pues sabes también un poco cómo es la gente. Pero sí, intentamos buscar cosas comunes. Y por ejemplo, yo ahora estoy haciendo este sabático dentro de la propia universidad y tenemos pues una chica que está en astrofísica y más o menos podemos hablar un poco de métodos comunes, herramientas y tal. Lo ideal cuando tienes un departamento de este tipo es que todo el mundo trabaje junto y que busquen las conexiones. Qué interesante. Noto que hay una distinción muy clara que tú la has mencionado antes también, que es los físicos teóricos y los físicos experimentales. Entonces, un poco la idea es que un físico teórico, pues con formulaciones matemáticas y con modelos, saca una teoría, entonces los experimentales intentan realmente ver si esa teoría es cierta o no. Vosotros en la universidad imagino que enseñáis las dos ramas, pero luego los estudiantes se especializan en una cosa o en otra. Uh-huh. Por ejemplo, en física de altas energías, que es donde estoy yo, tenemos un grupo de teoría también, que hacen teoría del LHC. Que yo no trabajo con ellos, pero podría perfectamente trabajar. O sea, estamos en lo mismo. Cuando damos clase, yo también doy clase de, ¿cómo se dice? Física de partículas avanzadas, pues física de partículas 2. Pues damos mucha teoría y luego parte experimental. Entonces hay otro profesor conmigo y entonces él da la parte de teoría, pero es teórico, y yo doy la parte experimental. Y los estudiantes tienen que hacer ejercicios que son un poco fenomenológicos, que es un poco el interplay de los dos. A ver, hace muchos años, pues en los tiempos de Fermi, no había una distinción entre experimental y teórico. Pero hoy en día esa distinción está clarísima, porque los experimentos son mucho más complicados, no puedes hacerlos tampoco una persona sola, y entonces incluso hay una distinción más larga, que diríamos que es ingenieros que hacen detectores, experimentales que hacemos en análisis de los datos, teóricos, y luego siguen estando los fenomenológicos, digamos, que es una especie de teórico un poco más cerca a nosotros. Porque teóricos muchas veces pues se ponen a hacer en plan tu teoría y tal, y te dice vas a encontrar 5 sucesos en tus datos, y no es verdad porque no están haciendo la estadística bien, digamos, entre otras cosas. No entienden las eficiencias de los detectores, no entienden cómo de fácil es ver una cosa a otra. Entonces estamos un poco separados en ese aspecto. Y por lo que veo tendríais que comunicar más entonces. Eso nos comunicamos bastante, pero siempre tenemos problemas y cuando escribimos artículos juntos, pues suele ser diferente, pero tenemos la forma de aproximarnos a los problemas suele ser bastante diferente. Has dicho algo interesante, y es que a veces los físicos teóricos dicen que hacen la estadística mal. Una de las cosas que me preguntaba es cómo de la mano van la física y las matemáticas. Uh-huh. Viendo vuestro artículo, muchas veces parece que van de la mano. Uh-huh. Entonces, ¿quién necesita más las matemáticas? ¿Un físico teórico o un físico experimental? ¿O los dos? Lo necesitamos los dos, pero de formas distintas. O sea, nosotros, por ejemplo, hacer análisis de datos en el LHC, tú tienes, pues, 1,7 billones de colisiones al segundo, entonces es un proceso estadístico, quieras o no. Y la forma en la que tenemos que seleccionar señales muy pequeñas y interesarnos en los fondos y tal, necesita mucho, pues, estadística y métodos de ciencia de datos y de matemáticas. Entonces nosotros necesitamos pues el mismo tipo de herramientas que gente que trabaja en Google o en Facebook y cosas así. Mientras que los teóricos a lo que se dedican más es hacer modelos en los que necesitan más integrales, más cálculo, un poco más abstracto que lo nuestro, que es para tratar de datos, en plan volúmenes de datos muy grandes. Obviamente hay partes en las que tenemos bastante intersección, pero sí. Entonces, claro, un físico teórico que se tira años desarrollando una teoría, uh-huh, y luego tú llegas como físico experimental y dices, nada, wrong, esto es falso. Es así. Imagino, ahí habrá una colisión también de partículas de alta energía. A ver, hay también, ¿eh? O sea, a ver, teóricos, no hay ni una sola partícula que se haya descubierto en un colisionador que no haya sido propuesta por un teórico antes. Uh-huh. Eso es así. Interesante. Pero por cada partícula que propone un teórico que encontramos hay millones de otras cosas que no tienen ningún sentido. Yeah. Porque, por ejemplo, la última partícula que hubo que nadie se esperaba era el muón, y esa la vimos en rayos cósmicos. Y eso en plan de qué pasó aquí, que esto no podemos entender. Pero después de eso todas, al final, fueron siempre... Alguien las predijo. Sí. Las que son fundamentales. Yeah. Las que son compuestas, no. Esas llegaron de sorpresa y la gente dijo, ¿qué son estas cosas? Yeah. Entonces de ahí tuvieron que plantearse, es que a lo mejor están formadas por partes. Bueno. Pero hoy en día hay muchísimos modelos de nueva física. No hay ninguno favorito, porque antes estaba, pues eso, supersimetría, Higgs. Había más o menos un rango energético que sabíamos que si apuntabas ahí era probable que pasara algo. Porque pues teníamos muchas cosas que explicar. Hoy en día tenemos las mismas cosas que explicar, pero ya hemos buscado en este rango. Tenemos el Higgs, pero tenemos que entender un poco mejor, claro, porque es una partícula muy especial.
Y pues eso, las preguntas nos quedan todas las otras que teníamos antes, pero no tenemos una energía clara a dónde ir. Entonces hay muchísimas teorías, muchísimos modelos. Y a veces te dan modelos que en datos ya está claro que no van a estar. Yeah. Porque son pues modelos que tienen unas, ¿cómo se dice? Signature. Señales experimentales que ya se han buscado de otras formas. O sea, son en plan que las tienes que haber visto ya. Entonces entiendo que me estás diciendo que ahora mismo los físicos experimentales vais un poquito por delante de los físicos teóricos, ¿no? Es difícil lo que me refiero exactamente, porque hay muchas teorías que no tienen sentido que se presenten porque ya está claro que no existen, pero hay todavía muchas más que todavía podemos buscar. Sí. Y luego los teóricos entre ellos tienen bastantes peleas entre si esta teoría tiene más sentido que esta otra y cosas así. Entonces no hay una teoría favorita como antes a lo mejor había. Es un poco más difícil. Volviendo a ese enlace entre el físico teórico y el experimental, me está acordando de Peter Higgs, que su teoría es del 1964 y se probó en el 2012. Afortunadamente, él todavía estaba con vida, tenía 80 y tantos años y murió, de hecho, el año pasado, ¿no? Sí, murió el año pasado. Con 90 y algún año. Sí. Y he leído por ahí que Peter Higgs era una persona bastante peculiar en el sentido de que era como muy introvertido, no le gustaba la fama. De hecho, lo tuvieron que buscar para darle el Nobel porque se escondió, no quería estar público. Y es una persona que no fue muy prolífica en teorías y en producción científica. Él soltó esa teoría y no hizo mucho más, digamos, relevante en su carrera, ¿no? Pero fue una cosa muy relevante, ¿no? ¿Qué me cuentas de Peter Higgs? Pues te cuento de Peter Higgs. Pues de aquella, lo que pasaba era que el modelo estándar estaba más o menos formado, parecido a como lo tenemos ahora, aunque faltaban todavía, por supuesto, partículas por encontrar. Pero un problema que tenía el modelo estándar era que nosotros sabemos que las partículas tienen una masa porque la podemos medir experimentalmente, pero el modelo no nos daba esa masa. Entonces, hay diferentes formas de hacer que el modelo estándar te dé masa de partículas y que te dé la masa correcta. Unas más difíciles que otras. Entonces hubo 3 grupos diferentes, creo que fueron 3, o sea, no te puedo garantizar que te lo diga correctamente, pero creo que fueron 3, que propusieron el mismo concepto, que es añadir un campo adicional que existe, que está todo el tiempo alrededor nuestro, y que, dada la interacción que cada partícula tiene con ese campo, tiene más o menos masa. Esa es la idea general de los 3 grupos. Pero Higgs fue el único que dijo, propongo este campo, pero si existe este campo, hay una forma de probarlo, que es que este campo interaccionaría consigo mismo y produciría una partícula que tiene estas características. Una de ellas, la masa, que no la sabemos. O sea, te da todas las características menos la masa. Y esta partícula, si la encuentras, esto quiere decir que es correcto el mecanismo. Y todos los otros modelos que proponían el mismo campo, todos hubieran tenido este efecto secundario, digamos, pero no se habían dado cuenta. Entonces, por eso se llama bosón de Higgs, básicamente. Porque el mecanismo no es de él solamente, pero la partícula sí, porque él es el primero y el único que se dio cuenta que si existía eso, salía la partícula esta. Me decías que no había definido la masa, pero luego he leído que realmente es que tiene distintas masas. ¿Los bosones puede haber de distintas masas? El bosón de Higgs tiene una masa que es 125, más o menos, ¿no? Vale. La masa la sabes con una... ¿Cómo se dice? Uncertainty. ¿Cómo digo yo eso en español? Pues no es error, no es incertidumbre. Eso, pues eso. El bosón de Higgs tiene una masa que es 125 con una incertidumbre. 125 gigaelectronvoltios. Nosotros, bueno, gigaelectronvoltios dividido de la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros, las masas, es que claro, hasta ahí está el tema, porque al estar en distancias muy pequeñas, por el principio de incertidumbre de Heisenberg directamente lo ves que estamos a un momento muy alto, quiere decir a velocidades muy altas. Entonces, todo nuestro trabajo, que es muy pequeñito, es todo relativista. Como es relativista, hay una equivalencia entre la energía y la masa. Y entonces, precisamente por E igual a mc cuadrado, si tú pones las masas en unidades de energía dividido de la velocidad de la luz al cuadrado, pues te queda la equivalencia. Entonces nosotros utilizamos electronvoltios y normalmente, o sea, la masa es electronvoltios dividido de C square, pero el C lo ignoramos y solemos decir solamente gigaelectronvoltios, que es un poco raro, pero bueno, es la masa. Me gusta mucho cómo suena. Sí. Para todos estos descubrimientos ha sido muy importante el CERN, sí, donde tú has estado trabajando durante muchos años. Sí, sí, bueno. Has estado viviendo allí en Ginebra un tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, por explicar un poco cómo funciona el CERN, porque por lo que he leído, como comentábamos, es un acelerador de partículas de hasta 27 kilómetros que está en el subsuelo. Sí. Y
lo que he visto en los esquemas de este CERN es que hay como 4 detectores de estas colisiones que se llaman Atlas, CMS, ALICE y LHCb. Sí. Y tú me contabas que durante muchos años has estado trabajando en uno de ellos, en el CMS, y ahora estás en el Atlas. Y estos no son solo detectores, sino que parece ser que son como pequeños grupos de investigación independientes. Sí. Y que también me decías que incluso compiten entre ellos, ¿no? Explícame cómo funciona un poco todo esto. Vale, pues a ver, empezamos por el CERN. El CERN es un laboratorio de física de partículas que se construye en Ginebra, porque está en el centro de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, porque la mayor parte de la élite científica europea se ha ido a Estados Unidos, porque o bien son judíos, o bien tienen familia judía, o bien directamente políticamente se oponen a lo que está pasando en esas zonas. Porque previamente el lenguaje de la ciencia, por ejemplo, era alemán, era donde estaban las cosas punteras de ciencia, y el lenguaje de la ciencia cambia en ese momento a inglés, porque están todos en Estados Unidos. Entonces hay una propuesta de científicos europeos, de los pocos que quedan, pues Niels Bohr, entre ellos en Dinamarca, que es formar un laboratorio europeo y recuperar lo que se va conociendo de los átomos y de las partículas subatómicas, y pues volver a traer un poco el foco a Europa. Y eso se hace siempre con la idea de que sean países que primero estaban en guerra y que ahora van a trabajar todos juntos, en plan por la paz, y que todo lo que haga el CERN es público y va a ser siempre para todo el mundo. Creo que es una idea muy interesante. Me gusta mucho ese concepto. Entonces en el CERN empieza a haber aceleradores de partículas de acuerdo a su época, ¿no? Porque esto fue hace 70 años. Entonces empieza a haber aceleradores de partículas de diferentes tipos, y en los 80 el CERN empieza a producir resultados muy importantes. Por ejemplo, pues se descubren los bosones W y Z, que pues hasta el momento pues no se habían visto. Que eso fue también premio Nobel para la colaboración experimental. Y luego pues van creciendo los aceleradores. En el CERN hay 100 y pico experimentos, pero el LHC, el Large Hadron Collider, el Gran Colisionador de Hadrones en español, es, digamos, el insignia, ¿no? O sea, el experimento más importante que tiene. Y en paralelo en Estados Unidos había otro acelerador de partículas, o hay, que es el Fermilab, y en ese momento más o menos estaban equilibrados a nivel de potencial de hacer experimentos. Más pues en Estados Unidos hay diferentes laboratorios nacionales, y el de partículas, a pesar de que se hace partículas en otros sitios también, digamos el más prominente es el que está en Chicago, que es Fermilab. Y ahí tenía un acelerador de partículas que se llamaba el Tevatron y que llegaba a un TeV, a un teraelectronvoltio de energía, ¿vale? Y el LHC ahora mismo está en 13,6, o sea, es un orden de magnitud por encima. Entonces la idea era empezar el LHC y que se desfasara un poco el Tevatron. O sea, normalmente los acelerados no duraban tanto como el LHC. Solían durar pues un periodo de 7-10 años y ya estaba, iba al siguiente. Pero ahora cada vez es más difícil hacer este tipo de ciencia. Se buscó, en cierto modo, ser superior a lo que había en Estados Unidos. Claro, para poder seguir yendo hacia más energías, avanzando. Claro. Y esto es algo un poco excepcional en ciencia en general, porque Estados Unidos, los americanos en tecnología suelen ir un poquito por delante, ¿no? Sí, pero los americanos participan en el LHC también. O sea, son uno de los países observadores, se llaman, no pueden ser miembros porque no son europeos, observadores del CERN, y tienen contribuciones muy grandes en los experimentos. O sea, ellos aportan dinero también. Sí, y desarrollan muchos de los detectores. Volviendo otra vez al LHC, tú cuando construyes una cosa tan grande, si pones solamente un detector, pues no tienes forma de repetir el experimento y de ver si es algo que puedes verificar otra vez. Entonces, pero si pones dos y los haces independientes y los dejas que se diseñen completamente independiente, si uno ve una cosa, el otro tiene que ver también. Entonces, no solamente tienes algo que te replica el resultado y que te garantiza que lo estás viendo bien, sino que puedes luego hacer combinaciones. Si quieres hacer precisión muy alta, si yo estoy midiendo la masa de una partícula aquí, la estoy midiendo aquí, pues la incertidumbre de la masa de la partícula, al ponerlos los dos juntos, va a bajar. Entonces puedes tener, pues, tiene más implicaciones. Entonces por eso se construyeron Atlas y CMS, que son los dos principales que buscan todo tipo de física de partícula. Y luego los dos adyacentes, que son LHCb y ALICE, que son, digamos, cada uno para hacer cosas más específicas, ¿no? El LHCb se centra en física que pasa en la parte forward, en la parte que está, pues, en un ángulo paralelo, digamos, a uno de los beams, y se centra en cosas que hacen la violación de CP, o sea, unos procesos físicos específicos. Y luego ALICE se centra en una parte de un tipo de colisiones que se hacen una vez al año más o menos, que son con iones pesados. Y la idea es estudiar un estado de la materia que existía después del Big Bang, que se llama el quark-gluon plasma, que es una especie de sopa caliente primigenia de partículas, y la idea es intentar reproducirla haciendo iones pesados que choquen entre ellos. Entonces solamente miran a esos datos. Pero Atlas y CMS están ahí para competir el uno con el otro.
Y son experimentos muy grandes con colaboraciones internacionales. Se comparten los experimentos, ¿no? Sí. Y van los resultados a los dos lados. Sí, el LHC da el mismo número de colisiones. Entonces, claro, son diferentes, obviamente, porque unas pasan aquí y otras aquí, pero tienen la misma cantidad de datos. Y esa competencia es una competencia sana, porque claro, si uno detecta o analiza los datos de una manera y le sale X y a otro le sale Y, ahí se genera de nuevo una colisión, ¿no? A ver, la competencia está dependiendo de los grupos de física. Hay grupos de física que se lo toman mucho más a pecho que otros. Entonces, en los tiempos, por ejemplo, del Higgs, era importante que no habláramos y que no nos diéramos información de un lado a otro, claro, porque a pesar de que el descubrimiento se anuncia a la vez, siempre también quieres ser tú un poco antes. Yo, por ejemplo, después de hacer física de Higgs, bueno, a pesar de que siempre lo hice hasta el final, pero en paralelo hice mucho TOP. Y, por ejemplo, un proceso de TOP que no se había visto nunca en el LHC, pues hice un pequeño equipo, lo buscamos, lo vimos, cuando yo todavía estaba en CMS, y a Atlas le costó 2 años encontrarlo otra vez. Entonces nosotros estábamos ahí en plan de jajaja. Con los mismos datos. Con los mismos datos, sí. Le costó 2 años. Y a veces, pues, la réplica es muy rápida, a veces Atlas va antes. Pero en los tiempos de Higgs, por ejemplo, la parte de lo que estábamos haciendo de Higgs era bastante serio no discutirlo entre nosotros. Pero obviamente había rumores, había gente que contaba cosas, había teóricos que estaban con la oreja en cada sitio, así que... Sí. Pues... Y ahora te has pasado a la competencia, Sí. te has pasado al Atlas, es como si Sí. hubieras pasado del Barça al Madrid Básicamente. o del Madrid al Barça. Un figo. Pues esto obviamente no era necesariamente mi intención, porque yo en CMS pasé 13 años y en CMS estaba muy bien. Pero obviamente la vida pues te hace cambiar de ideas. Yo cuando fui al CERN de estudiante de doctorado, enseguida conocí al que es ahora mi marido, que era estudiante de doctorado en el otro experimento, ¿no? Entonces yo estaba en CMS y él en Atlas. Yo hacía Higgs en un canal que es WW, 2/W, y luego con unos leptones en el estado final, y él hacía Higgs a 2 taus. Entonces, técnicamente nosotros no podíamos hablar de Higgs o de física o de nada. Yo lo intentaba, pero él no tenía ninguna intención. Entonces, la idea era que, pues, primero nos quedamos como postdocs en el CERN los dos, y la idea era, bueno, pues cuando llega el momento de encontrar una posición permanente, pues tenemos que aplicar de una manera un poco pensándolo bien, y luego vemos, el que saque algo, vemos qué pasa. Entonces yo en 2017 saqué una serie de cosas que había que elegir entre ellas, pero una de las cosas que saqué fue una beca aquí, bueno, una beca, no es exactamente eso, es pues funding para montar mi propio grupo y tal, se llama Starting Grant. Ah, sí, un proyecto en el cual, sí, que es uno de los más relevantes en Europa. No, este es local, es la versión Starting Grant sueca. Vale, o sea, vale. Pero está bien, porque aquí es bastante difícil sacarlo. Sí. De hecho, el porcentaje de éxito para este tipo de becas Sí. es bastante bajo. O sea, habíamos aplicado muchos años y nunca lo habíamos Y ahí logrado. iba incluido tu sueldo y todo. Efectivamente, sí. Entonces la idea era que yo había sacado esto y era en su país, porque mi marido es sueco. Entonces, pues la decisión fue, ¿qué hacemos? Y siempre, bueno, yo si voy a Suecia y voy a Atlas es por ti. Y entonces él es en plan de, vale, yo si dejo la física y voy a Suecia también es por ti. Entonces así queda un poco balanceada la situación. Ajá. Y bueno, pues así nos funcionó. Entonces yo me vine para aquí y me vine a Suecia, me Sí. cambié de experimento, que es muy raro cambiarse de experimento. Sí. Pero bueno, ya se fue hace 6 años y bien. Estáis físicamente, nunca mejor dicho, localizados en Suecia, Sí. pero los experimentos y la carga experimental Sigue estando allí, sí. Está todavía en Sí. Ginebra, ¿no? Y ahora me decías que estás empezando a trabajar en la materia oscura, Sí. que he estado leyendo un poquito de esto y me parece algo apasionante, y por explicarlo de una manera muy sencilla, que bueno, tú ahora vas a puntualizar, es que hay una serie de datos que empezaron a obtenerlo los astrofísicos, por los cuales no le acababa de encajar todo sin tener en cuenta otro tipo de materia Sí. que no se podía detectar con las herramientas, digamos, clásicas, porque no eran partículas que se podían detectar con detectores de electromagnetismo y cosas así. Y vosotros estáis empezando ahora a hacer experimentos en el CERN usando con el Atlas, en el detector Atlas, para empezar a ver cosas a partir de las cuales podéis inferir que la materia oscura realmente existe, ¿no? Esto me parece algo apasionante y he leído distintas versiones de cuál es el porcentaje de materia oscura en el universo. O sea, háblame un poco de esto. Vale, pues te cuento. Pues el tema está en que el concepto de lo que es la materia oscura y la energía oscura, que no tienen tampoco mucho que ver necesariamente, a lo mejor sí, pero bueno, son cosas que recibimos efectivamente de observaciones cosmológicas y de astrofísica, ¿no? Entonces la idea está en que las galaxias giran a una determinada velocidad, tú mirando para una galaxia puedes saber cuánta masa contiene,
y sabiendo cuánta masa contiene una galaxia puedes también predecir la velocidad a la que va a girar. Y mirando simplemente eso, pues se dieron cuenta que lo que predecían y lo que veían no casaba. Entonces que había algo ahí que no estaban viendo. Y de ahí todas las observaciones siguientes, pues que vinieron como con gravitational lensing, lentes gravitacionales. Sí. Cosas así son todas gravitacionales. No hay, como tú bien dijiste, ningún tipo de evidencia electromagnética, por ejemplo. O sea, no dan luz. Entonces la idea está en que es oscura. Entonces tenemos en el universo la materia que conocemos, que es muy pequeñita, es en plan un 5%, una cosa súper mini, que son esas partículas con las que nosotros trabajamos de siempre, que ya conocemos, y que son principalmente quarks UD, y luego el electrón, que son lo que forman protones, neutrones, y con todo eso formas todos los átomos directamente. Entonces estas las conocemos muy bien. Luego está la materia oscura, que no tenemos ni idea, que es una cosa así tipo pues 25% por encima de eso, y luego el resto es de la materia-energía del universo, porque ya ves que hay esa relación entre la energía y la masa, es la energía oscura, que es la que explicaría por qué está el universo separándose más rápido de lo que esperamos, que tampoco tenemos ni idea. Y esa se llama oscura, pero tampoco sabemos nada de ella. Yeah. Entonces, el tema de la materia oscura en sí es que si la materia oscura está hecha de partículas, que es lo más probable en principio, pero bueno, no tiene por qué tampoco, pero bueno, pues si está hecha de partículas, esas partículas tendría que haber forma de producirlas sin colisión también. Pero para producirlas en colisión tienen que tener algún tipo de acoplamiento con las partículas que nosotros conocemos ya. Entonces, claro, eso es un poco complicado. Hay muchos modelos de materia oscura producida en colisión. Los más fáciles que se van directamente a WIMPs, que son estos Weakly Interacting Particles, que es una partícula directamente, ella sola es la materia oscura, ¿vale? Que es una partícula invisible. Entonces, en las colisiones se producirían estos WIMPs con algo, ¿no? Porque solos no se van a hacer. Entonces tú buscas algo y una ausencia de cosas, que en nuestros detectores es fácil de ver, porque tú tienes detectores herméticos que contienen el ángulo entero de la colisión. Entonces tú cuando colisionas dos partículas, en el plano transverso a la colisión, antes de la colisión y después va a tener que ser cero igual. Entonces si tú mides todo lo que has visto en el plano transverso y lo sumas vectorialmente, te tiene que salir cero. Si no te sale cero, es algo que no viste. Que puede ser que tengas un agujero en un experimento, que no deberías, o que son partículas invisibles, que esas existen algunas en la naturaleza, pues los neutrinos, pero pueden ser también materia oscura. Entonces al principio en el HC se hicieron muchas búsquedas así, que iban más o menos a la vez que los otros experimentos de materia oscura, que son directos e indirectos, que son independientes de colisionadores. Pero no vemos esos WIMPs. Entonces, ¿qué puede pasar? Que puede haber, a lo mejor, en paralelo a nosotros, sectores de partículas y de fuerzas que existen a la vez, pero con los que nosotros no tenemos casi interacción, que son sectores ocultos, una cosa así. Y alguno de estos puede tener partículas compuestas, por ejemplo, como si fuera un protón oscuro, que son estables y que pueden ser lo que explica la materia oscura. Pero nosotros no interaccionamos con esos sectores. Entonces, una vez que descubres el Higgs, tienes una partícula nueva que la única forma que tiene, o sea, el Higgs interacciona, de muchas formas obviamente, pero lo primordial que hace es dar masa, no el Higgs en sí, sino el mecanismo de Higgs proporciona la masa a otras partículas. Entonces tú sabes que el Higgs es sensible con la masa, que se acopla dependiendo de la masa. Entonces, si estas partículas de materia oscura lo único que tienen es masa, en principio podrían tener una conexión con el bosón de Higgs. Tiene sentido buscarlo así. Sí. Entonces hay muchos modelos que hacen, vale, el Higgs a lo mejor haciendo una interacción muy pequeñita aquí, y entonces tú puedes verlo de esta forma en las colisiones, que suelen ser sucesos muy raros, que pasan muy pocas veces y que son extraños. Que claro, para experimentales lo pasas bien haciendo eso porque son entretenidos. Sí. O sea, es en plan de, ay, que tengo que buscar una cosa rara. Sí. Normalmente son cosas que no entiendes muy bien, así que son un poco más complicados, pero bueno, lo pasas bien buscando ese tipo de cosas. Así que te hace un análisis que es divertido, que tiene una cierta relevancia para lo que es la pregunta física en cuestión. Sí. Y bueno, pues es a lo que nos estamos dedicando en los últimos años. Sobre eso va el último artículo que habéis publicado, que le está echando un vistazo esta mañana tomando un café. Y que, como decía, digamos que le quitáis un poco la exclusividad a los astrofísicos con sus observaciones de hablar de la materia oscura. Ya los físicos de partículas estáis empezando a hablar de materia oscura. Y el título del artículo es algo así como, voy a traducirlo al español como pueda: combinación y sumario de las búsquedas de materia oscura interpretadas con 2HDM, que es el modelo de dos partículas
Ese no, doble de ese Higgs. no es, te lo debí dar mal. ¿Ah, sí? ¿Qué me estás contando? Ah. A ver, espera, ¿cuál te di? Yo no te di el Bueno, mío. tú estás aquí de coautora que te hablamos. Sí, no, sí, estoy en ese, pero bueno, no mucho, pero... Vale. Pues espera que te voy a dar el título auténtico. Vale, dime el título auténtico, pero bueno, vamos, este un poco nos sirve para lo que quería un poco decir, y es que Sí. estáis utilizando los datos de colisiones que ya en el título dice con un mediador subescalar usando unos valores de las colisiones protón-protón y del centro de energía de masas de los datos de colisión. O sea, básicamente lo que entiendo es que, no sé si el tuyo en concreto, ahora que hablaremos de él, es algo así, se dan unos datos de la colisión de partículas por los cuales a partir de ahí puedes ver o inferir información sobre la materia oscura. Sí, básicamente, o sea, tú tienes diferentes modelos que puedes mirar en el HC, ¿no? Y entonces es igual que cualquier otra búsqueda de cualquier modelo. Tú el modelo te dice, vas a tener este número de sucesos, si esto es verdad, Sí. y van a tener esta pinta en el experimento. Entonces tú vas al experimento, vas a tus datos, coleccionas lo máximo posible que puedes y buscas cosas que tengan esa pinta. Y luego esas cosas que tengan esa pinta pueden ser señal o pueden ser fondo, porque a veces, y de hecho la mayor parte de las veces, procesos que ya conoces y que son normales y que tienes bien controlados, dan esa pinta también. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor estás buscando pues 4 muones, y 4 muones te los da el Higgs yendo a 4 muones, pero también te los dan otras partículas, te da la producción de 2 bosones Z directamente. Entonces tienes que usar otras propiedades cinemáticas de los sucesos y tal. Entonces, siempre es comparando la teoría con lo que ves en los datos. Y Entonces- vuestro artículo en concreto, entonces, en Entonces, el que me hablabas, que es el Perdona vuestro. haberte dado el que no era, pero... No, bueno, ahora explicaremos un poco la razón por qué puede pasar esta confusión. Y es que en los artículos, que ahora también te preguntaré por ello, Sí. firmáis cientos de personas. Sí, eso es un poco más complejo. Y yo he estado buscando en detalles de esos cientos de personas, todos relacionados con el Atlas, cuáles son las relevantes, porque a veces en los artículos se pone, pues estas personas han sido las que han hecho Sí. esto y lo otro, pero no lo he encontrado. Y me dices que es algo muy común en Sí. vuestro campo, ¿no? A ver, en nuestro campo, cuando tú construyes un experimento de este tipo, necesitas pues una colaboración internacional. Entonces, Atlas y CMS tienen cada uno unas 5.000 personas asociadas de muchísimos países, en plan, son 40 y pico países en cada uno de ellos. Entonces, tú necesitas a gente que haga todos los pasos diferentes del detector para poder hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, en principio, la lógica es, vale, si yo voy a entrar en ese experimento y lo que voy a hacer es una labor que no me va a dar opciones a publicar cosas, porque voy a hacer una labor en plan de darle ahí a un clavo, pues entonces, obviamente, no voy a poder usar los datos de esto y a lo mejor no me merece la pena unirme a esto. Entonces, como todo el mundo hace cosas que son útiles para los demás, porque es como funcionan estas colaboraciones, o sea, yo, por ejemplo, hago mis análisis, pero también trabajo para la colaboración de formas distintas. Entre ellas, pues ir a la sala de control y estar 8 horas en turnos y controlar la toma de datos, por ejemplo, ¿no? Otra gente a lo mejor pues se encarga de controlar los triggers, que son los que nos dicen cuando estamos teniendo datos. Otros se encargan a lo mejor pues de una parte hardware del detector, de hacerse cargo de una cosa. O sea, hay muchos trabajos diferentes y sin los trabajos de todos no podemos producir análisis de datos. Si tuviéramos un estilo tradicional de publicar, habría grupos fuertes, tipo el MIT, que vendrían, harían, pues solamente hago análisis punteros y lo más no, que no lo pienso ni tocar. Y voy yo y digo que soy así el líder de todo. Sí. Entonces así fuerzas a la gente a trabajar juntos. Por ejemplo, para los análisis del descubrimiento del Higgs teníamos varios grupos trabajando a la vez en los mismos datos independientemente dentro de cada colaboración. Y tenían que sacar lo mismo, porque si no lo sacaban, entonces no nos fiábamos. Entonces, este tipo de cosas son unas dinámicas complicadas de la colaboración, pero yo creo que es importante para que todo el mundo pueda firmar. Porque en el fondo, yo, por ejemplo, hay papers en los que no tengo nada que ver, que nunca hice nada, y probablemente nunca los voy a poner cuando aplico algo. En plan, de esto es lo que yo hago. Pero si me diera por ponerlos, podría decir, sí, este paper yo lo firmo, porque hago diferente servicio a la colaboración y se usó de esta manera o de otra. Pero yo normalmente solamente pongo los papers en los que participo directamente. Claro. Que o bien los escribo yo, o bien yo hago el análisis de datos, o las dos cosas. Sí, pero luego viendo la revista, el journal, eso es difícil de... Esto va por de orden ver. alfabético. Claro, Entonces, a ver, depende de si a la gente le gusta la física de partículas o no, eso lo va a usar de una manera positiva o no. Claro. Entonces, yo cuando aplico cualquier cosa o cuando digo cualquier cosa, digo, este es mi paper y explico por qué. ¿No? O sea, ¿qué he hecho yo en este paper? Vale. Si tú estás dentro de una de las colaboraciones, no es difícil saber si es verdad.
Si estás dentro de Atlas, lo sabes seguro, porque puedes mirarlo. O sea, tenemos bases de datos donde se ve lo que ha hecho cada persona. Vale. Si estás dentro de CMS y es un paper de CMS, lo puedes ver seguro. Y si estás en Atlas y quieres saber CMS, pues como mínimo preguntas a alguien que conoces. En plan, oye, échame un ojo a ver si esta persona hizo esto. Entonces nosotros siempre sabemos lo que hizo cada uno. Luego, si vas afuera y no lo utilizas de una forma honesta, yo si voy fuera y pongo todos los Nature que hicimos y digo, esto es mío, que no toque de nada. Puedes tener más de 1000 artículos, ¿no? O sea, tenemos más de 1000 artículos. Para nosotros el número de artículos y de citas yo creo que no se debería usar para nosotros, porque no es justo. Pero yo tengo una producción que yo creo que es bastante alta en cualquier tipo de cosas, de artículos que hago yo. Que realmente estás involucrada. Exacto. Y entonces a mí me gustaría que eso, pues tuviéramos pues un poco de... Porque claro, hay gente que si vas a aplicar a dinero y tal, dicen, no, esto es de partículas, ¿quién sabe lo que ha hecho? O no, si esta persona se va, esto se hace igual. Que es verdad, porque para eso estamos, somos una colaboración. O sea, nosotros no deberíamos ser nadie una superestrella, deberíamos todos poder, pero bueno. Sí. Se hace complicado defender el campo. Esto un poco excusa esta pequeña confusión de que yo haya cogido un artículo cuando era seguramente otro. que te lo di mal. Posiblemente me lo estaría leyendo. O posiblemente me lo diste bien y yo fui a buscarlo al PubMed y vi este de materia oscura y tal. Pero bueno. Está bien, es uno de los últimos que hicimos, que es una compilación, digamos, de cosas que se ha hecho. Pero es muy parecido un poco a en cuanto a... El nuestro es que los modelos de materia oscura empiezan con modelos simplificados, que son más o menos lo que te había explicado al principio, que es una partícula de materia oscura con algo, y luego empiezan a incrementarse la complejidad y digamos ese es el segundo más complejo que hicimos en Atlas. O sea, hubo diferentes búsquedas que se basaron en esos modelos que tienen cosas más específicas. Luego subes complejidad y puedes llegar a algo que se llama UV Complete, que es un modelo entero, ¿no? Pero bueno, lo normal es que empieces por lo sencillo y luego empieces a incrementar. El nuestro es un poco en paralelo de eso, porque es el primero que busca modelos de sector oscuro que se den pues en una interacción que hace una cosa que se llama mesones oscuros. Que me hace ruido la barriga. Esto lo vas a tener que editar. tengo que tener hambre, básicamente. A lo que iba, el nuestro es el primero que busca sectores oscuros en Atlas que van a mesones oscuros, que son partículas compuestas de 2 quarks oscuros, que esas luego van a partículas del modelo estándar vía interacción de Higgs. Es un poco complicado, pero está muy chulo para experimentales, claro. Bueno, me parece... No encontramos nada, pero bueno, lo pasamos bien buscándolo, así que... Me parece fascinante. Y imagino que cuando tú hablas con amigos o familiares de este tipo de cosas, será complicado y te harán pues preguntas un poco más trascendentales, como quizás la que yo te voy a hacer ahora. A ver. Y es que en uno de los primeros episodios de este podcast estuvimos hablando con un astrofísico y él me decía que a partir del Big Bang se puede entender más o menos todo en el universo, más o menos una idea, aunque sea muy sencilla, de qué está pasando, aunque falten muchos huecos por rellenar, como tú me decías, de la energía oscura y todo esto. Sí. Pero que antes de ese momento o de ese evento del Big Bang, que no podíamos saber nada. Y entonces él justificaba a la gente, él no era creyente, pero justificaba a la gente creyente en Dios. Dice, si alguien cree en Dios, que sea del Big Bang para atrás. Entonces la pregunta es, ¿qué había antes del Big Bang? Porque vosotros trabajáis en colisiones de partículas que se hacen en unas condiciones pues de vacío, de un frío de menos 270 grados, en el cual aceleráis partículas para que colisionen y generen esas explosiones, entre comillas, que existía antes del Big Bang. Sí, yo la verdad no tengo ni idea. ¿O cómo creéis que se pudo dar esa gran explosión? ¿Fue realmente una colisión múltiple de partículas? ¿O qué no te sé decir, porque el tema está en que nosotros en colisionadores, al alcanzar ciertas energías, vamos hacia atrás en el tiempo. Pero nosotros estamos yendo tan atrás en el tiempo, pero no estamos ni siquiera cerca del Big Bang. Estamos unos segundos, unos microsegundos después, pero sigue estando muy lejos de lo que pasó ahí. Entonces nuestra investigación no te puede dar muchas ideas. Hay ciertos modelos que sí, que son muy específicos de buscar cosas del Big Bang, que podemos testearlos, que por ahora que yo sepa no hemos encontrado ninguna cosa que haya dado grandes ideas, pero nosotros lo que hacemos no tiene mucha relación. Entonces no te sé decir. Conforme te acercas al momento cero, digamos que los modelos ahí ya se empiezan a volver locos. Empieza a ser cada vez más difícil. Luego la tecnología no te deja. O sea, necesitamos más y más energía para poder ir más atrás en el tiempo, básicamente. Eso, al principio del LHC se hizo mucho, o sea, se hablaba mucho en plan para divulgación, que eso, que es una máquina del tiempo, pero claro, la gente se lo entiende luego mal. Claro. Porque piensa que estamos haciendo una máquina del tiempo, pero no. Lo que necesitamos es reproducir condiciones que pasaron atrás en el tiempo, en versiones muy, muy pequeñitas. Claro, una escala que no tiene nada que ver con la escala real.
Pues igual cuando al principio del HC decían, vamos a formar agujeros negros. Si se hubieran formado agujeros negros, hubieran sido micro agujeros negros que se hubieran evaporado en el momento, no los hubiéramos casi visto, que no los formamos, claro. Entonces, pues no lo sé. No creo que en mi tiempo vayamos a llegar muy atrás como para poder opinar. Entonces no tengo mucha idea. Yo no tengo una idea personal así favorita al respecto. Tú trabajas en física de partículas, pero tienes interés por la astrofísica, digamos, de una manera más amateur, entre comillas. Eso suele pasar. O sea, normalmente la gente, yo me acuerdo cuando estudiaba física, la mayoría de la gente quería hacer astrofísica. Y si estaban en Oviedo porque me habían sacado nota para ir a Canarias y tal, entonces hacían un par de años en Oviedo y luego transferían a Canarias. Yo estaba en Oviedo porque mi padre trabajaba en Aceralia, entonces no teníamos presupuesto de ningún tipo para ir a ningún sitio, entonces estaba lo más cerca posible. Y a mí lo que me gustaba eran matemáticas. Sí. Yo hubiera hecho matemáticas, de hecho, pero mi profesor de matemáticas, Óscar Corte, que es un tío muy majo, me dijo, no, tienes que hacer física. Y yo de aquella no tenía mucha idea, y digo, bueno, vale, pues voy a hacer física. Y en física al final, pues fui por todas las materias que me interesaban más, que eran mates. Y cosas de mecánica cuántica de campos y cosas así, eso me interesaba mucho de aquella. Entonces entré más por la parte, digamos, más abstracta que por la parte de... aunque la astrofísica obviamente a todo el mundo nos interesa, ¿no? Claro. Pero yo no tengo mucha idea de astrofísica, ¿no? Tú eres asturiana, que se te nota en el acento, y luego también te lo he notado al entrar aquí, han pasado unos chicos y has dicho no sé qué de estos guajes, sí. ¿No? O sea que no te puedes camuflar, que eres asturiana. No lo oculto, ¿no? ¿Y cómo vive una asturiana en Suecia? A ver, el clima es diferente, pero quizá no tan diferente en cuanto a horas de sol y demás. ¿Cómo son los inviernos aquí? Hace unos días hemos estado en casa de unos amigos que son investigadores en el Karolinska, que son españoles, y nos intentaban justificar que la vida en Suecia no era tan mal, que el único mes malo era noviembre. Noviembre es terrible, sí. Porque en noviembre hace frío y no hay nieve, porque después diciembre es muy bonito aquí por la Navidad y tal, y que después con la nieve bonito. Pero bueno, a mí eso me hablaban que diciembre, enero y tal, que se hacía de noche a las 3 y me parecía un poco duro. ¿Cómo es la vida aquí? Pues ya, a ver, siendo asturiana ya tienes un estereotipo diferente, porque yo por ejemplo, cuando vivía en Ginebra, que vivía allí pues esos 11 años, todo el mundo me decía, ¿echas de menos el calor? Y para mí Ginebra hacía mucho mejor tiempo que en Gijón. O sea, yo en Ginebra el verano yo lo pasaba mal de calor, sobre todo ahora que hay cada vez más olas de calor. Entonces, claro, ya en partes de una situación distinta, ¿no? Y aquí a mí me gusta Suecia porque es bastante seco, aunque no lo parezca, porque hoy llueve, pero normalmente no llueve casi. Y yo la lluvia nunca la llevé muy bien. Yo recuerdo ir en el colegio que en el autobús había musgo en las ventanas. O sea, estaba lloviendo todo el tiempo. O sea, recuerdo un invierno que no paró de llover en ningún momento, y aquí no llueve. Entonces, aparte, bien. Pero es cierto que en el invierno, en noviembre y en diciembre, se pone difícil porque empieza a haber mucha oscuridad. El frío a mí no me importa porque como no hace frío en realidad, porque dentro de las casas hace calor, mucho mejor, pues a lo mejor yo cuando era pequeña no teníamos calefacción en casa hasta que tuve 12 años, ¿no? Y a lo mejor había pues 10 grados y había una humedad del 89%, hacía un frío, que te levantabas por la mañana y estabas ahí, y vas por a la eso ducha. Teníamos que ir con bata, con zapatillas de... Exacto, y aquí yo en mi casa está constantemente a una temperatura que ahora estuvo mi tío visitándome y está a 24 grados. Y está, ¿cómo puedes estar con este calor? Y estoy estupendamente, estoy en camiseta. Yo no tengo control sobre esta temperatura. Sí. Entonces esa parte la llevo bien, pero es cierto que la oscuridad es un poco difícil. Sí. Y a nivel social decías que tu marido es sueco y tú me decías que ya hablas sueco. Sí, hablo sueco. ¿Estás bien integrada en la sociedad? A mí me gustaría hablarlo mucho mejor, claro. O sea, yo leo bien, más o menos hablo en conversaciones de uno a uno. Me cuesta más cuando es una mesa así con mucha gente hablando sueco a la vez, porque meterte ahí es un poco más complicado. Pero sí, más o menos lo llevo. Tengo la nacionalidad, es que yo tengo mucho commitment a la causa. Sí. Pero en tema social, la verdad es que yo trabajo bastante. En física de partículas hay una cultura muy intensa de trabajo. Y de hecho, a veces es un poco performativa, pero a la gente le gusta mucho estar siempre 24 horas al día ahí con los datos, ¿no? Y sobre todo los que empezamos con el Higgs, tuvimos una serie de meses que sí que estábamos 24 horas al día mirando datos, claro, porque estábamos haciendo las búsquedas y tal. Entonces, la verdad es que el trabajo es un poco intenso. Es cierto que en Suecia la gente se lo toma todo muy relajadamente, tienen muchísimas vacaciones, salen súper temprano. Ellos tienen la idea de que trabajan muchísimo más que otros países, pero comparado con cualquier país que yo estuviera antes... Sí. Tienen mucha mejor calidad de vida en ese aspecto. Bueno. Entonces a lo mejor estoy intentando bajar un poco la aceleración. Sí, claro. A ver si me incorporo más en lo que es el espíritu sueco de trabajar un poquitín menos. Sí. La verdad es que mi trabajo me gusta mucho. Sí. Y viajo mucho y estoy mucho en el CERN y tal. La verdad es que uno de los problemas que
tenemos los científicos, eso es saber regular las horas de trabajo Claro, que es que te le puedes ponen. poner ahí... Y claro, yo estoy pensando que en otros tipos de ámbitos científicos, cuando te salen resultados experimentales, en ese momento tienes un pico Claro. y se puede entender que en ese pico pues estás ahí dándole con todo, pero yo siempre digo que eso tiene que ser un pico, porque si tú estás arriba en el pico todo el rato vas a Sí, reventar. ¿qué más? Efectivamente. Entonces luego, cuando ya le das el primer vistazo a esos datos experimentales, bajas hasta la nueva tanda de experimentos. Sí. Pero claro, en vuestro caso, los experimentos los tenéis ahí continuamente. Entonces, sí. me imagino que será mucho más complicado el decir, hostia, es que si no lo estoy mirando yo, igual lo puede estar mirando otro, ¿no? Es que es muy competitivo y, a ver, si quieres trabajar todo el tiempo, trabajas todo el tiempo. Claro. Eso es básicamente la situación. Y a mí, me gusta mucho mi trabajo, que a ver, también a veces me canso de él bastante, digo, Sí, cualquier día lo dejo todo, pero en general me gusta mucho. Entonces, pues, corres peligro de dedicarle mucho. Y luego encima que vivo en Estocolmo, entonces hacer el commute aquí a Uppsala te lleva bastante tiempo. Es un poco rollo, la verdad. Luego tengo que dar clase también bastante y al final, pues, mucha vida social no tengo. Claro, claro. Así que eso debería trabajar en ello los próximos meses. Quizá me ponga un poco más, a ver si tengo un poco más de vida fuera del trabajo, pero está bien el trabajo y tal, pero hay que también hacer alguna cosa. Porque hablando un poco de vida social, he descubierto por ahí, buscando en la web, un vídeo donde tú enseñas tu casa y enseñas que tienes un montón de juegos de mesa. Sí. Entonces, bueno, eso ya indica que sí que eres algo social, porque esos juegos de mesa los tienes que jugar Solo con gente. sí, sí. No, los juegos de mesa me gustan mucho. Yo nunca había jugado juegos de mesa en mi vida hasta que conocí a mi marido. Ajá. O sea, habría jugado al parchís a lo mejor una vez, pero nunca. Pero a él a él le gusta jugar a todo tipo de cosas, ¿no? También juega a rol, que yo nunca jugué. Juegos de mesa que duran horas. Sí, o... sí, teníamos alguno que dura días. Yo recuerdo uno que jugamos con unos amigos nuestros que viven en un pueblo en medio camino entre Uppsala y Estocolmo y nos habían dado a las 4 de la mañana, habíamos empezado a platar y todavía no lo habíamos acabado. Yo estaba en plan, bueno, quizás había que ir a dormir. Pero no, lo pasamos bien, ¿no? Sí, estaban chulos. Todavía ahora estuvo pues mi tío visitándome, que es como si fuera mi hermano, ¿no? Tiene 8 años más que yo. Sí. Y ayer estuvimos jugando pues 5 partidas a los pasajeros al tren que Qué bueno. que es, bueno, está muy entretenido. Es uno de los que jugamos con mi familia. Ah, pues mira, me lo voy a apuntar pasajeros al Está muy tren. bien porque no necesitas que la gente... O sea, no hay nada que leer. Porque claro, mi familia, como son españoles, Sí. no te creas tú que controlan mucho inglés. Claro. Nuestros juegos a lo mejor están en sueco. Sí, sí, sí. Entonces hay juegos en los que para jugar con gente internacional, Sí. el Pasajeros al tren lo recomiendo mucho porque Y- no hay dificultad. ¿Y el pasajeros al tren cuántas horas nos puede llevar? Nada, este te lleva 1 hora cada partida, un poco menos. Genial. Pero es muy... Vicias mucho, ¿eh? Así que puedes querer jugar más y más. Si pueden jugar niños también o... Sí, perfectamente. Es un juego muy bueno para eso. Siempre estamos buscando qué juegos podemos jugar cuando vamos a España. Qué bueno. Para mis padres les gusta también. Nunca habían jugado antes. Y hay alguno así que, claro, tiene que seguir este tipo de... Que no puede tener muchas reglas, no puede tener muchas cosas escritas, así que... Pero está guay. Pues queda apuntado. Y me gustaría preguntarte también, aquí hablamos de los raticos de vida y los raticos de ciencia. ¿En qué ratico de vida Rebeca es feliz o disfruta mucho? Yo disfruto mucho con un montón de cosas. Yo disfruto bastante así en general de la vida. Aquí en Suecia disfruto mucho de estar en la naturaleza cuando vas por lagos y tal, que son así muy calmados. Me gusta sentarme fuera en el balcón de mi casa a leer un libro porque tenemos ahí un árbol delante que es precioso. Estamos en medio de la ciudad, pero está muy guay. Y por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, me pasó esta mañana, porque esta mañana traje el coche, y entonces vine conduciendo desde Estocolmo, y de la que llegas a Uppsala hay una parte bastante abierta, que muchas veces, según la época del año, ves un montón de ciervos por ahí. Y una vez vi un alce y todo. Así que, y esta mañana vi ciervos. Y eso vas conduciendo y dices tú, jolín, conducir este tramo es un rollo, pero luego al final a lo mejor ves unos ciervos que dices tú, jo, pues eso me alegra en el día completamente. Sí. Yo aquí pocos días, pero ya he tenido la oportunidad también de pasear por un bosque y puedo entender, ¿no? Esa paz. Es que muy te da, guay, de ¿no? hacer senderismo por ahí. Por el verano hay muchos mosquitos, pero es que es muy chula la naturaleza, es muy tranquila, no te mata. Hemos empezado la charla diciendo que la tecnología o las herramientas Sí. ha sido lo que realmente ha facilitado el avance en la física de partículas, y esto ha sido gracias a un acelerador de partículas que ha sido muy potente y muy novedoso en su momento, pero ahora ya estás trabajando en la siguiente generación de acelerador de partículas y tú estás en la comisión que Sí. tiene que ver con esto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se hace? Primero se piensa cómo tiene que ser y después se buscan inversores, o ¿cómo va esto? Eso es complicado. Yo soy uno de los representantes de Suecia, ¿no?
Y estoy también metida en otras formas, en plan de análisis y de tal, porque a mí me interesa mucho el tema. El LHC es una cosa única porque normalmente siempre había otro acelerador que se estaba a punto de construir a la vez que otro, o había incluso dos a la vez. Pero por motivos de que cada vez es más difícil encontrar dinero para ciencia fundamental, especialmente una en la que obviamente hay retornos muy claros, ¿no? En plan como la web y cosas así, muchas cosas médicas, pero no los puedes predecir, porque si los predices, entonces ¿qué estás haciendo? Esto es fundamental, no sabemos lo que va a ser. Pues es cada vez más complejo y como somos cada vez más, se hace cada vez más difícil. Entonces ahora estamos llegando al final del tiempo del LHC. Va a haber un upgrade, no sé cómo se dice en español, un upgrade. Una actualización. Una actualización de exactamente todos los detectores y de la máquina, y luego va a ser ya el final, va a ser lo último que corramos. Entonces, construir uno de estos lleva su tiempo, lleva pues 10, 15 años. Hay que probarlo antes, porque no podemos quedar con un hueco, porque si quedamos con un hueco perdemos generaciones de conocimiento y perdemos la línea. Una vez que lo pierdes ya no puedes volver a ello igual de la misma forma natural. Entonces hay que planear algo ya. Tenemos algunas opciones, algunas mejores que otras, pero yo creo que el principal problema es encontrar pues que los países diferentes que están involucrados todos acepten y que se comprometan a darnos dinero durante el tiempo que lo necesitamos. Porque al final mucha gente nos dice, es que hacer los partidos son muy caros. Sí, obviamente son caros, ¿no? Pero por ejemplo el HC lleva corriendo décadas y somos miles de personas. Que si cada uno de nosotros, yo fuera a mi universidad y pidiera una clean room para hacer mis cosas, le iba a costar mucho más caro que mandarme a hacer. Está claro que invertir en este tipo de experimentos es algo que siempre devuelve más de lo que pones, pero aún así sigue siendo muy difícil convencer y cada vez la gente nos da menos dinero. Sí, y la búsqueda sería un acelerador de partículas más potente para acercarnos... Seguir subiendo la energía. Unos microsegundos un poco al Big Bang, ¿no? Irnos acercando. Exacto, ahí está. Ahí pillas el concepto. Cuanto más energía, más cerca estás del Big Bang. La idea está en que si construimos uno con el que podamos primero hacer precisión muy fina, nos puede dar una idea de la energía a la que tenemos que hacer el target siguiente. Y nos da, mientras hacemos esa precisión que nos informa de cómo va a funcionar la nueva física del futuro, o sea, más adelante, podemos hacer investigación y desarrollo de los imanes que necesitamos para que sean más baratos. Pero nosotros en Alcer siempre estamos buscando ahorrar. O sea, todo es en plan, usamos los aceleradores de los años 60, usamos todo. Si vas al CERN, hay unos edificios muy guapos para la gente, pero si entras a los despachos están que se caen a cachos, porque la idea es reciclar todo lo máximo posible y usar las cosas al máximo. Entonces, si podemos tener un poco de tiempo para eso, pues a lo mejor... Vale. Esto lo enlazo con una cosa misteriosa que he encontrado en Twitter, que es que te etiquetan gente que hace fotos de sillas viejas abandonadas en el CERN. No es gente que hace fotos, es mi blog. ¿Ah, sí? Yo hace años, 10 años o más incluso, pues había comprado un teléfono nuevo. Es que esto es así. A mí me gusta muchísimo el CERN. Yo siempre estoy paseando por él porque es muy grande y me gusta ver los experimentos viejos y cosas. Entonces siempre estoy dando vueltas. Y yo compré un teléfono y estaba sacando fotos y mandándolas a mis amigos. Y dijeron, hazte una cuenta de Instagram porque está siendo muy pesada. Entonces me hice una cuenta de Instagram. Y entonces saqué varias fotos del CERN y siempre hay una silla por ahí perdida. Y después puse un hashtag de Lonely Chairs at CERN. Y me dijo mi amiga María, oye, eso tienes que hacerlo, un blog que te vas a hacer viral. Y dije, vale, pues me hago un blog. Me hice un blog directamente de Instagram y me hice viral en ese momento. Salí en The Guardian y yo lo sigo actualizando, O sea, tengo miles de sillas ahí porque de aquella yo vivía allí. Qué bueno. Entonces subía a lo mejor cada día una o a lo mejor más de una, dependiendo si eran sitios guays. Ahora, cuando estoy en el CERN, siempre subo una silla al día. Entonces sabes si estoy en el CERN porque está eso. Y entonces ahora mucha gente si ve una silla me escribe en plan de, ay, mira qué silla. Y a veces si estoy en el CERN voy y le saco una foto yo porque claro, esto es un proyecto artístico, tiene que ser mía. Y si no, pues digo, pues mira, qué bonita. Qué bueno, yo esto lo he encontrado en Twitter, pero no en Instagram. Te voy a buscar y lo pondré también en las notas del podcast. Tengo un Tumblr, que es el blog al final, que es lonelychairs@cern.tumblr.com. Y ahí están todas mis sillas. Y de hecho tengo gente que me ha pedido permiso para imprimir alguna y ponerla en casa. La verdad es que es un proyecto que me ha dado bastante satisfacción. Qué bueno, fantástico. Pues bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Justo ahora está empezando ¿Pero qué tiempo es este? A llover otra vez. Está cayendo una. O sea, esto es terrible, si no se puede. Yo diciendo que aquí no llueve nunca. Parece que estamos en Asturias, ¿no? Sí, tal cual. Otra vez. Bueno, a ver si voy a ser yo. Y bueno, decir que estamos en un edificio súper bonito, el Carolina Rediviva, que es una biblioteca muy histórica, muy histórica y que es preciosa. Me has enseñado el supuesto escritorio de Linneo. Sí.
y que porque el Linneo es de aquí, de Uppsala, que ahora iré a ver su casa museo. Espero que te guste, qué pena que para el jardín botánico te lo vas a perder. Sí. Y bueno, me parece eso, que estás en un ambiente científico muy chulo y estás haciendo cosas alucinantes. Me ha encantado charlar contigo y estoy muy agradecido. Muchas gracias, a mí me encanta hablar, así que encantada de conocerte. Perfecto. Seguimos en contacto. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.